en la UBA y además por la Universidad Abierta Interamericana. Fue disertante en el posgrado de Salud Mental en el Colegio de Psicólogos de la provincia de Tucumán, disertante en el Congreso de Derecho Civil en la Universidad Nacional San Juan Bosco de la provincia de Chubut, disertante en el posgrado de Discapacidad en el Colegio de Psicólogos de Morón y además es columnista jurídico en diversos medios de comunicación, tanto radial como televisivos. El doctor Osvaldo Eli. Bueno, buenos días o buenas tardes a todos. Como dije en la primera intervención, agradecer nuevamente a todos los expositores, principalmente a los que han venido del interior del país, más allá de los que residen acá, principalmente también a ustedes presentes en esta jornada, en este congreso, que vuelvo a repetir, nació como un sueño casi inalcanzable en algún punto, pero de igual forma con gran valor. Dije, ¿por qué no? Le decía a la doctora Pasquet que ese día fue el momento de hacer los primeros llamados con cero estímulo de decir, bueno, no va a pasar más de un llamado, y se ha llegado a una aceptación total sin ningún tipo de impugnación o de condicionamiento por parte de ningún expositor. Así que nuevamente muchísimas gracias por materializar este sueño que básicamente es propio y tener, como digo ya, el Barcelona jurídico acá presente, ¿no? No lo quiero hacer largo, obviamente esto ya lo tocó o rozó de manera magistral el doctor Jalil, que son las responsabilidades profesionales, ¿no? Que muchas veces nosotros como profesionales lo sufrimos básicamente, o personalmente lo sufro cotidianamente en el ámbito de ver profesiones en las cuales, si bien están reguladas desde la sociedad, no están respetadas. Entonces, en este contexto es muy difícil llevar adelante, más allá de los controles establecidos, aquel respeto que se debe en términos de profesión. Voy a empezar básicamente por dar algunos tips. Obviamente esto lo considero no una exposición, sino un recordatorio de dónde estamos parados como profesionales y hacia dónde vamos si es que no tenemos esos controles propios respecto a la profesión que nos compete día a día. Hay una gran pregunta, que es si la responsabilidad profesional es diferente a la responsabilidad común estipulada en el Código Civil. Y básicamente debo decir que no, que es la misma responsabilidad, como así también la famosa responsabilidad dual entre medios, responsabilidad de medios y responsabilidad de resultado. En este sentido, no tenemos estipulada una culpa profesional diferente a los parámetros establecidos en el Código Civil. Es decir, que un profesional, en este caso un galeno, que incurre en una falta respecto a su acreedor, es decir, a su paciente, y produce un daño, ese daño va a ser resarcible dentro de los parámetros generales de la responsabilidad civil ya establecidos. No hay una culpa diferente por ser profesional. Hay cuestiones que tengan que ver también con esta responsabilidad dual respecto a cómo llevar a cabo este desarrollo profesional, ¿no? Es decir, cuando nosotros hablamos de una actividad diligente, implica que los parámetros y el desarrollo de esa actividad tiene que estar siempre conformado dentro de la diligencia estipulada del profesional, es decir, con un conocimiento tal que evite y que no lleve a un resultado peor ni a un agravamiento de una situación del acreedor. ¿Se entiende lo que digo? Es como que si un médico no tiene la diligencia propia del conocimiento técnico práctico, ahí el acreedor va a tener esa chance de reclamar ese daño que causó. Por eso decimos que si la responsabilidad profesional es diferente a la estipulada en el Código Civil, decimos que no. Esto nos lleva a pensar y a tratar de analizar nuevamente la responsabilidad de medios y la responsabilidad de resultados de los profesionales. Nosotros decíamos, con el doctor Jalil, decía que toda la responsabilidad básicamente es objetiva, salvo algunos parámetros que son subjetivos. La doctrina muchas veces decía que en términos médicos, decir
que la responsabilidad de medios exime de un posible y efectivo resultado implica favorecer al galeno y perjudicar al acreedor. Es decir, si yo paciente no obtengo un resultado porque exime al profesional por haber tomado las medidas propias de la profesión respecto al medio que utilizó, sería poco o mucho en la desproporción que tenga que probar esa culpa por parte del profesional. Entonces, lo que decimos es, y nos centralizamos básicamente en la lex artis. La lex artis implica el deber de actuar, el deber que tiene el profesional de actuar entre el deber obrado y el debido, es decir, lo que hace respecto al resultado. Entonces, podríamos decir también que, o plantearnos en algún punto dado, si la responsabilidad de medios es igual a la responsabilidad de resultados. Y yo podría decir que sí, no sé si muchos estarán de acuerdo acá o no, pero para llegar a un fin determinado, tengo que actuar con diligencia en el proceso de medio. Es decir, que la concatenación de acciones medias me va a llevar a un resultado óptimo o no, pero no me exime de un resultado final y no me exculpa de un resultado medio. ¿Sí? Entonces, podríamos decir que la responsabilidad de medios y de resultados básicamente es exactamente igual. Básicamente, por estar actuando dentro de la profesión y el conocimiento técnico debido del profesional. Entonces, si lo vemos desde el lado del acreedor, es muy poco o muy difícil de probar para la culpa, el dolo. Bueno, el dolo en ese caso se podría llegar a comprobar, pero la culpa del profesional que incurra en la acción del resultado, le es muy difícil al acreedor llegar a probarlo. Entonces, lo que nosotros decimos es que la lex artis implica el deber de un buen profesional. Es decir, si el buen profesional actuó en base a su profesión y no probar que ese profesional actuó con esa culpa que generó un daño en esa persona que va a reclamar y que encima tiene que imputar o acreditar lo que es la relación de causalidad, el daño alegado y la culpa por parte del profesional. Es decir, en este caso se invertiría la carga de la prueba. Tal vez sí, la doctrina también tiene aquel principio de la carga dinámica de la prueba, que no hay que confundir con quién está mejor, en qué mejor posición está de las partes para probar, sino que va a distribuir la carga dinámica de la prueba según las partes para alegar o para que cada parte tenga la mejor defensa respecto al caso concreto. Entonces decimos que la lex artis aplica no solo para que el acreedor, es decir, aquel que va a reclamar el daño, lo pueda probar, sino que se va a centralizar en lo que el profesional debe hacer, es decir, entre la acción que llevó a cabo y si esa acción es propia del desarrollo profesional. En base a la responsabilidad objetiva y subjetiva, debemos decir que el artículo 1734, 1736 y 1744 estipula esto, las cargas dinámicas de la prueba, y en términos de responsabilidad objetiva, no solamente hablamos de responsabilidad objetiva en términos de responsabilidades de medios de los profesionales, sino que también, como decía el doctor Jalil anteriormente en la exposición, los abogados, en este caso, tenemos responsabilidad de medios, pero también tenemos responsabilidad de resultados. Un plazo que se nos pasó, y nosotros lo sabemos bien, hace una responsabilidad objetiva en un resultado dañoso respecto a aquel que nos va a imputar la culpa, ¿no? Es decir, un escrito de un contrato mal hecho, un daño producido por alguna causídica por parte del profesional que perjudique el desarrollo y el proceso de una causa en particular. Entonces, en este caso, no todo tiene que ver con esa dualidad entre la responsabilidad de medios y de resultados, sino que hay que entenderlo como un todo, es decir, la concatenación de actos por parte del profesional no siempre tiene que ver con esto de eximirse. Si yo hice el proceso de debida forma, entonces el resultado no es el adecuado, sino que una responsabilidad de medios, más allá de no tener el resultado deseado, puede ser de responsabilidad objetiva y no subjetiva. Y más allá de eso, como decía al principio, estas cuestiones que las veo a diario también tienen que ver con un dolo
manifiestos de aquellos profesionales que incurren constantemente en detrimento de una profesión que particularmente trato de cuidar día a día, y creo que todos los que estamos acá presentes estamos por la misma senda. Y somos nosotros mismos los que nos debemos ese control, más allá de que esté manifiesto en la ley y en los controles que se intentan imponer, de hacer respetar y dignificar la profesión constantemente y alejarnos un poco de esta responsabilidad de medios y de resultados, sino de aplicación de control personal con aquellos que, como digo, atentan contra la profesión permanentemente, amparándose en una legalidad ilegal respecto a esto de la responsabilidad de medios y de resultados. Básicamente, la Lex Artis habla de aquello que se maneja en un parámetro de entre el obrar debido y cómo se actuó en ese caso, en la pericia que se actuó por parte del profesional. Caso distinto es aquel cirujano que promete un resultado, es decir, hablamos de cirugías estéticas, creo que acá no sé si está la persona que le hizo una pregunta al doctor Jalil, particularmente esa es una responsabilidad objetiva porque promete un resultado concreto y al no llegar, más allá de que haya tenido una diligencia de medios correctamente desarrollada, no llegó al resultado y eso da como consecuencia el reclamo por parte del acreedor. En definitiva, las profesiones no siempre tienen que estar en este ida y vuelta entre las responsabilidades de medios, de resultados, aquel que reclama tiene que demostrar la culpa, la relación de causalidad, el daño alegado, sino que estoy dentro de los que creen que esta responsabilidad tiene que ser analizada desde el ámbito del profesional y su desarrollo de obrar en relación a lo que le corresponde, ¿no? Es decir, un asesoramiento o la validez de un documento notarial también implica una responsabilidad objetiva y dentro de lo que es la profesión, bueno, establecer ese desarrollo por el cual fue formado en una capacitación no menor en técnicos prácticos, teóricos prácticos, y que eso conlleva a un interés ajeno que particularmente nosotros como principales hacedores del derecho debemos entender esto, ¿no? Que nosotros no tenemos una responsabilidad, sino que tenemos intereses ajenos y tenemos que llevar a cabo ese interés de esa persona que deposita en nosotros no solamente una causa, sino particularmente la confianza día a día para que nosotros respondamos dentro de los cánones normales que impone nuestra profesión. Pero para no extenderme mucho más, por eso decía al principio que no es una disertación, sino que es un recordatorio más que nada que nuestra profesión tiene ese trampolín de responsabilidad, no solamente en lo económico, no solamente en una causa, no solamente en un día a día, en un juzgado para llevar y traer papeles, sino que estamos y debemos entender que esos intereses ajenos, detrás de esos intereses ajenos hay una persona que está esperando lo mejor de nosotros y parte de nosotros tener esa responsabilidad de control y de dignificar la profesión día a día, que es para lo que en definitiva nosotros nos hemos perfeccionado, capacitado y estamos acá particularmente escuchando a los juristas tan calificados y aprendiendo día a día. Así que ese es el mensaje que yo tengo para darles dentro de lo que son las responsabilidades profesionales, no solamente de los abogados, sino de los médicos, de los escribanos y de cualquier profesión que esté centralizada en los intereses de personas que en definitiva, como dije recién, ponen en nosotros no solamente el deber obrar, sino la confianza y obviamente la humanidad que nosotros debemos cuidar. Muchas gracias.